y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos saludarte y bendecirte. Dios es bueno, generoso y fiel, guarda verdad para siempre, se complace en tener misericordia. Él nos ha llenado del gozo del Espíritu Santo y nos ha dado autoridad para bendecir. Por eso te bendecimos a ti y a tu casa. Que fluya la gloria de Dios y el río que sale de su trono inunde y pueda traer refrigerio de la presencia a tu casa y a tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Por favor, únase conmigo y vayamos a la porción bíblica, Apocalipsis, capítulo 3. ¿Lo tienen conmigo? Apocalipsis, capítulo 3. Muy bien. Comenzamos a leer el versículo 7 hasta el 13. Y dice así, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace meses que el Señor nos está ministrando acerca de una iglesia saludable, porque es el propósito de Dios, que su iglesia sea saludable. Dios en Apocalipsis primeramente comenzó a ilustrarnos lo que es una iglesia saludable a través del estudio del libro de los Hechos. Ahora está tomando los ejemplos de las iglesias del Apocalipsis. Estamos aquí frente a la iglesia, estudiando la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias, esa es la única iglesia que Cristo, el Señor, nos reprende. O sea, también hay otra, la iglesia de Esmirna, que ya la estudiamos. Pero esta es la iglesia, en realidad, donde que el Señor más honra de las 7 iglesias, y posiblemente era la iglesia más pequeña. Ahí lo dice, eres pequeña, pero has guardado mi palabra. Era una iglesia pequeña. Se cree que era tenía pocos miembros. Era una iglesia pequeña, pero era una iglesia grande para Dios, porque era una iglesia
una iglesia saludable. Es interesante que el Señor saca una enseñanza de las circunstancias históricas, del contexto, diría, cultural en el cual se movían estas iglesias. Yo, porque mi estudio no consiste en esto, pero si ustedes estudian cada iglesia, el mensaje está relacionado inclusive con muchas de las cosas que se practicaban en esas ciudades, los dioses que se adoraban, etcétera, etcétera, las costumbres, y de allí el Señor sustrae el mensaje. Pero también el Señor en el mensaje habla revela a esa iglesia el aspecto de la gloria que tiene relación con el propósito que Dios quiere cumplir con esa iglesia. Y así en el capítulo 1 el Señor se revela a Juan glorificado y hay una descripción de los aspectos de la gloria que se destacan en esa revelación. Y el Señor así se revela a cada iglesia. Ya hemos estudiado algunos ejemplos en las iglesias que hemos estudiado. Aquí, a la iglesia de Filadelfia, miren cómo Él se les revela. Y se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Si ustedes pueden leer, esto lo dice cuando menciona a Jesús en el capítulo 1. Dice que Él tiene la llave de David. También dice en el versículo 1:18 que Él tiene la llave del Hades, del infierno. Miren lo que dice en el 1:18: y el que vivo y estuvo muerto, más de aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la llave del cielo y tiene la llave también del infierno. Él tiene la llave del reino de David, porque Él es el heredero del reino de David. Y así se le presenta a esta iglesia. ¿Por qué se le presenta como el que tiene la llave de David? Porque a esta iglesia el Señor le promete una puerta abierta. Y como le promete una puerta abierta, por eso se le revela como el que tiene la llave de David. Esta iglesia se llama Filadelfia. Así se llamaba la ciudad, Filadelfia. Pero Dios, en su providencia, también es que los caminos de Dios son perfectos. ¿Qué relación puede tener el nombre de una ciudad con la iglesia de una ciudad? Pero Dios lo hizo así, porque Filadelfia significa amor fraternal. Filos, de fileo, amor, y adelphos, que en griego es hermano. Amor de hermanos, amor fraternal. Y en esta iglesia abundaba el amor, no solamente a los hermanos. Era una iglesia comprometida con Dios, con su palabra y con su propósito. Amén. Una iglesia consecuente. Qué hermoso, qué maravilla ver una iglesia. En todas las iglesias hay cristianos fieles, íntegros, piadosos, devotos, comprometidos con Dios. En todas las iglesias. Aún las iglesias, si ustedes ven que el Señor exhorta y reprende, hay un remanente fiel. Pero esta iglesia tenía una fidelidad colectiva, cosa que no es fácil de lograr, una fidelidad colectiva. Por eso Dios habla, porque dice Dios: veo unos pocos, dicen unas iglesias, veo unos pocos que andan así. Y exhorta a esa iglesia por unos pocos que se han extraviado, unos pocos que no están andando en conformidad con su palabra. Pero parece que había unanimidad en espíritu. Había plenitud aquí. Había una iglesia en general que estaba viviendo a Dios. Y el Señor estaba feliz, estaba contento. Y por eso habla a esta iglesia y hace promesas preciosas a esta iglesia. Mis hermanos, ustedes saben que usted no le entregaría una llave a una persona irresponsable. ¿No es cierto? Si usted tiene que viajar y dejar su casa con alguien, y en su casa hay cosas de valor, yo estoy seguro que usted buscaría una persona que fuera responsable, que fuera íntegra, para que pueda guardar su casa. ¿No es cierto? Muy bien. El Señor también es igual, aunque Él es Dios.
Pero Dios siempre que va a delegar algo importante, Dios busca personas que sean íntegras. Y si no lo son, procesa a esas personas, como dice la palabra, que somos probados para ser aprobados, para que esas personas sean idóneas, aptas para lograr, para cuidar esas cosas. Esta iglesia fue procesada naturalmente y era fiel, y por eso el Señor está dispuesto a entregar a esta iglesia una llave. Dar una llave significa delegar confianza y autoridad. ¿Qué cosa? Confianza y autoridad. Aún Dios se ofende cuando no se confía en Él. Adán y Eva creyeron más a una serpiente que a Dios. Y eso hirió tanto el corazón de Dios que no sabemos, jamás nos vamos a imaginar cuánto ofendió a Dios que se le crea más a una bestia del campo que a Él. Porque aunque la serpiente era el diablo, Eva no lo sabía. Así que le creyó fue a un animal del campo. Y eso ofendió a Dios. Si hay personas, aún a los charlatanes, los charlatanes irresponsables, demandan confianza. Hasta se molestan si no confían en ellos. Pero tristemente no son confiables. Pero qué satisfacción uno siente cuando confían en uno. Es incómodo, difícil, ofensivo cuando no confían en nosotros. Ya les dije que aún los infieles se enojan cuando no confían en ellos. Es muy honroso cuando se confía en nosotros. Mis hermanos, Dios quiere confiar en nosotros. Nosotros no somos confiables, pero Dios quiere confiar en nosotros. Dios sabe que en nosotros no hay nada bueno, pero Él sabe que Cristo vino para hacernos buenos. Dios sabe que nosotros somos malos, pero Dios puso el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Dios sabe que por nosotros mismos no podemos hacer lo que Él está demandando de nosotros, pero Dios confía en el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Amén. Alabe al Señor. Aleluya. Yo quiero que Dios confíe en mí. Como dijo de Jesús, este mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Que Dios diga de mí como dijo de Moisés. Dijo de Moisés, Moisés fue fiel en mi casa. Que diga de mí como dijo de Abraham, yo conozco a Abraham y yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Qué lindo cuando Dios confía en nosotros. Cuando Dios nos da una llave. Mis hermanos, yo quiero decirte que aunque tú no eres confiable, Dios está confiando en ti. Yo quiero decirte que Dios también a ti te dio una llave. Tú estás aquí porque Dios te dio una llave. Dios no te llamó para vaciar el infierno y llenar el cielo. Dios te llamó para que tú lleves la imagen del Hijo. Dios te llamó con un propósito santo. Dios te llamó para asignarte un aspecto de su propósito. Los dones fueron repartidos, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros maestros, etcétera, etcétera. Nos capacitó para la obra del ministerio. Dios no se llamó simplemente para ser un adorador, a todos nos llamó para ser sacerdotes, pero nos llamó para ser testigos, nos llamó para ser embajadores, nos llamó para ser mayordomos, nos asignó un propósito. Eso significa que te dio una llave. No solamente se la dio a Pedro, se la dio a todos los apóstoles. Nos dio una llave a nosotros. Diga, yo tengo una llave. Porque ¿qué es una llave? Una llave es una delegación de autoridad y de confianza para hacer algo que Dios determinó en su providencia y en su propósito, que asignarte. Entonces, el Señor, contento con esta iglesia, le dice, yo pongo la llave. Y aquí yo tengo la llave de David. O sea, dice Jesús. Porque yo conozco tus obras. Y te voy a dar una puerta abierta y una llave para que tú abras esta puerta de la oportunidad. Y me gusta lo que dice. Jesús no solamente tiene la llave, Él abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Nadie puede
Nadie puede oponerse a la autoridad de Cristo. Cuando Él dice voy a entrar, Él entra. Cuando dice voy a salir, sale. Cuando Él dice lo voy a hacer, lo hace. Todo lo que Él quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Amén. Hermanos, y esa autoridad Dios se la delega a una iglesia saludable. La autoridad de abrir y de cerrar cuando llegue el momento de Dios. Amén. Y eso fue lo que le dijo a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo con los enemigos detrás. Y el desierto abierto que no podía ir hacia atrás porque estaba el ejército del faraón, ni a la diestra ni a la siniestra porque había desierto y frente estaba el mar. Así que tenía que mirar al cielo, de donde viene la salvación, y tomar la vara de la autoridad. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué lindo es ver una iglesia orientada en el Espíritu. Qué lindo es una iglesia que conoce los tiempos y las sazones del Padre. Qué lindo una iglesia que sabe cuándo actuar. Cuando llega la hora de abrir hay que abrir. Cuando llega la hora de cerrar hay que cerrar. Amén. Porque es el tiempo de Dios. Esta iglesia era una iglesia que estaba advertida. Una iglesia que como aquella tribu de Israel conocía los tiempos de Dios. Tenía la autoridad. Me viene a la mente a Nehemías. Nehemías cuando hizo el muro de la ciudad y estaba trabajando con las puertas. Él dice, eligió dos, a su hermano Ananis y a otro que dice, estos dos eran temerosos de Dios, los más temerosos de Dios. Y puso a cuidar las puertas de Jerusalén a los dos más temerosos. Porque se necesita temor de Dios para cuidar una puerta de Dios. Amén. Algo que escasea, mis hermanos, en estos días, el temor de Dios, el temor de Jehová. Dios tiene grandes cosas que hacer en esta generación. Vivimos en el peor tiempo de la historia del mundo. El hombre siempre ha sido malo, pecado siempre ha habido. Pero el mal se ha multiplicado en todas sus formas. Espíritus de demonios se están saliendo de los abismos. El hombre se ha rebelado contra Dios. Se blasfema el nombre de Dios. La fe está desapareciendo de la tierra. El amor se ha enfriado. Hay filosofías, hay estratagemas de error. El diablo tiene un montaje, tiene un plan maquiavélico, diabólico, para destruir el propósito de Dios. Somos bombardeados por todos los medios. La manera de vivir de este siglo, las corrientes de este siglo es contraria a Dios. Se cumple la palabra de Juan: todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo no son del Padre, son del mundo. El mundo pasa con sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Filadelfia, como las demás iglesias de aquellos días de primer siglo de la iglesia, vivieron en el tiempo más difícil, más angustioso en cuanto a la persecución. Como decían los mártires, apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos, porque los niños morían estando en la pubertad y en la adolescencia. Cuando llegaba la hora de morir, se apretujaban como gavillas en el circo romano y eran la comida de los leones y de las fieras. Pero mantenían el testimonio de la fe. Donde abunda las tinieblas, debe abundar la luz de Dios. Y la palabra lo dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Más sobre ti, habla a su pueblo, más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. 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 Hubo iglesias que agradaron a Dios en parte, pero Dios debe ser agradado plenamente. Una iglesia saludable agrada a Dios siempre y plenamente, y sabe administrar las oportunidades de Dios, sabe administrar los tiempos de Dios. Diga: yo quiero conocer los tiempos de Dios, y yo quiero administrar bien los tiempos de Dios. Si el que tiene la llave de David le dio la llave a la llave de la autoridad a la iglesia, no solamente se la dio a Pedro. Pedro simplemente era un representante de la iglesia. Pablo dice, y quizás si no da tiempo vamos a leerlo más tarde, que Dios abrió la puerta de los gentiles a él.
Y yo quiero que ustedes vean algo, porque me quiero concentrar en esto. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque es una puerta mía. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso te delego la puerta abierta. Una puerta abierta es una puerta de oportunidad. Ponle algo a tu Biblia y vamos a leer cómo la Biblia usa esa expresión puerta abierta para que entendamos el lenguaje de Dios. Por ejemplo, vengan conmigo, mis hermanos, a Hechos. Póngale algo a la Biblia. Hechos capítulo 14, rapidito. Hechos capítulo 14. Versículo 27. Denle en marcha atrás y busquen a Hechos capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tienen? Dice el 26 para que entendamos. De allí navegamos a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mis hermanos, los gentiles son las naciones, los que no eran judíos, no conocían a Dios. Tenían el entendimiento entenebrecido. Vivían ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos. Una idolatría indescriptible. Confusión religiosa. Filosofías orientales, griegas, huecas, como dice Pablo. Se adoraban los cielos, las bestias del campo y todas las cosas. Se le hacía culto a todo. Como sucede hoy en la India, que se adoran 33 millones de dioses. A los ratones, a las serpientes, al elefante, a todo el mundo. Esa idolatría existía en aquellos días. De la misma manera. Ignorancia, una ignorancia total. Pero Dios encendió una luz, la luz del Evangelio, y encendió a la iglesia y la hizo la luz del mundo. Y el mundo fue iluminado con la gloria de Cristo. Y Dios cumplió lo que dijo a través de los profetas: llenaré la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Amén. Pero no fue fácil para la iglesia. La iglesia tuvo que ser fiel, someterse al Espíritu, tener el denuedo y el valor de Cristo. Entonces, no fue fácil abrir la puerta de los gentiles, pero Dios se la abrió a Pablo y se la abrió a los apóstoles. Le abrió, hermanos, en 2 o 3 siglos, en 3 siglos, ya en el siglo IV, mis hermanos, ya el paganismo había pasado a ser algo secundario en el mundo. Porque el cristianismo, como una llama, se propagó por el mundo entero. A una puerta abierta. Pero qué precio se tuvo que pagar. Lo hemos estudiado en todo el libro de los Hechos. Qué valor tuvo que tener Pablo. No estimo mi vida preciosa con tal de que acabe la obra y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, decía Pablo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Como decía Martín Lutero cuando fue citado a la dieta de Worms. Aunque se arme un fuego desde Bonn hasta Wittenberg y las llamas lleguen al cielo, yo pasaría por medio del fuego predicando a Jesucristo. Aunque todos los techos se llenen de demonios, voy allá a testificar de Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Hermano, Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz. Y nos dio la llave. No le podemos fallar a Dios en esta generación. Amén. Aleluya. Amén. Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles, a las naciones. Antes la fe estaba limitada
a Israel. La fe tenía linderos, Israel. Pero Dios quería llevar la fe a los gentiles, o sea, a las naciones. Y usó la predicación del evangelio a los apóstoles. Ellos aprovecharon esa puerta abierta. Sigan conmigo para que vean otros ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Lo están buscando conmigo? Amén. Pasen a Romanos y lleguen a Primera de Corintios, capítulo 16. A ver. Dice versículo 8 para que entendamos. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice el 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Santo Dios. Hermanos, cuando hay una puerta grande y eficaz, hay muchos adversarios. Porque cuando el diablo ve que llegó la hora de abrir la puerta, el diablo entonces manda a sus secuaces. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya el diablo tenía un plan a través de Herodes de matar a todos los niños. Cuando Dios quiso levantar a Moisés, el faraón, guiado por Satanás, decretó matar a todos los niños hebreos. El diablo siempre se va a oponer. Pero la pregunta mía es, ¿venció el diablo? ¿Cerró el diablo esa puerta? Dice, yo soy el que abro y nadie cierra. Amén. Yo abro y nadie cierra. Hay que orar a Dios para que quite los impedimentos, hermano. Todo el que ama a Dios debe llorar, gemir, clamar con deprecaciones y súplicas en el Espíritu, diciendo, Señor, danos el valor, el denuedo, la osadía, la sabiduría, la determinación, lo que se necesite para aprovechar la puerta abierta y hacer lo que Dios ha determinado hacer en este tiempo. Porque cuando llegue el tiempo de Dios hay que hacerlo. La Biblia dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegue el tiempo, Dios lo hace. Cuando Cristo entró triunfante a Jerusalén, mis hermanos, y todos lo aclamaban y lo victoriaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegó la hora, Cristo dijo, ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y cuando llega la hora, quisieron callar a los adoradores. Aún los niños estaban adorando. Y los fariseos dijeron, maestro, dile que se calle. Dice, si estos se callan, las piedras van a hablar. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el tiempo de Dios, hay que hacer lo que Dios ha determinado hacer. Y nosotros tenemos que estar alineados. Así como los planetas están alineados, así como los planetas giran en sus órbitas, así nosotros tenemos que estar en la órbita de Dios y del propósito, alineados. Amén. 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 El tiempo eterno de Dios debe coincidir con el tiempo nuestro en el propósito de Dios. Y qué hermoso cuando estamos apercibidos, conocemos el tiempo. Y cuando llega el tiempo de abrir, es el tiempo de abrir. Y tenemos que tener todo lo que necesita. Este Padre dice, oren por mí, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Por eso me quedo en Éfeso. Yo no puedo irme de aquí hasta que yo no llegue a decir consumado es. Y yo te digo, iglesia del amanecer de la esperanza, tú naciste en el propósito de Dios, en el propósito profético de Dios en esta generación, para doblar rodillas y orar por la iglesia. Dios te puso en el muro como una centinela, por eso te puso a amanecer, porque tú tienes que estar hasta el amanecer, hasta que llegue la gloria de Cristo, orando y gimiendo por las naciones, orando por Israel, orando por los perdidos. Tienes que conocer el tiempo de tu visitación para que tu casa no quede desierta, para que otro no tome tu obispado.
Y eso es para toda la iglesia de las naciones que me escuchan. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Tenemos que orar a Dios, gemir, clamar delante de Dios. Tenemos que ser, mis hermanos, obstinados en cuanto al propósito, como hacen los caballos. Hay que ponerse las ojeras para mantenernos en el carril, que nadie nos extravíe. Amén. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo, venga lo que venga, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Diga usted, como decía Nehemías a los enemigos: yo no tengo tiempo para reuniones, yo no tengo tiempo para ser estorbado, yo no tengo tiempo para escuchar sandeces. Yo tengo un propósito muy grande, tengo que hacer el muro para proteger esta ciudad. Amén. Amén. Hay una puerta abierta para ti, iglesia. Y este es el tiempo de usar la llave. La llave del que tiene el trono de David. Yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Yo quiero que Dios confíe en mí. No tenemos que ser grandes. Esta iglesia era pequeña. La grandeza de una iglesia no es la membresía, ni los recursos, ni su influencia, sino la iglesia grande es la que guarda la palabra de Dios. Amén. Tú eres pequeña, pero has guardado mi palabra. A una iglesia le dijo: tú eres pobre, pero eres rica. A una iglesia: tú dices que vives, pero estás muerta. A otra iglesia: tú dices que eres rica, pero eres pobre. A esta iglesia le dice: tú eres pequeña, pero eres grande. ¿Por qué? Porque tú has guardado mi palabra. Ahí está la grandeza de un ministro, la dignidad y la honra de un ministro, la credibilidad de un ministro. Es guardar la palabra. El que no respeta a Dios no es digno de respeto. El que no respeta a Dios no es digno de confianza. Nunca te acerques a alguien que no tema a Dios. Nunca le des tu corazón a alguien que no tema a Dios. Nunca entres en pacto con alguien que no tema a Dios. Cuando elijas a tus amigos, mira bien, abre los ojos, para que tú no seas trabado en una amistad que te lleve a la ruina. Amén. 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 Hay que decir, como decía Colón en su diario: se averió la pinta, pero seguimos navegando. Vientos soplaron del este al sur y tuvimos adversidades, pero seguimos navegando. Unos cuantos se enfermaron, pero seguimos navegando. Hasta que al final alguien gritó: tierra. Hermanos, hay que seguir navegando hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Va a haber adversarios. Esta iglesia ya tenían a los que se dicen judíos y no lo son, con una tremenda oposición. Pero esta iglesia seguía navegando. En Éfeso Pablo dice que peleó con leones allí. Pero dice Pablo: oren por mí para que yo aproveche esta puerta abierta. Yo no me puedo mover de aquí hasta que yo no logre todo lo que Dios se ha propuesto. Que no se pierda nada. Nada. Que se haga todo lo que Dios determinó que se haga. Oh Dios. Oh Dios, si tú nos dieras esa convicción. Si fuéramos más que oidores de la palabra, hacedores de la palabra. Si la palabra tuya viniera con tanto fuego esta noche, que convirtiera, oh Señor, se convirtiera en una antorcha en nuestros corazones. Si esas llamas vivas, Dios mío, puedan hacer una fogata y atizar las indolentes energías de tu pueblo. Oh, yo anhelo el día. Oh, si ya fuera hoy, como dice la canción. Ya me hastía este mundo. Ya me turba la condición de la iglesia. Anhela Dios una iglesia saludable conforme a su corazón. Que ame
que tema, que ande en sus caminos, que obedezca. Una iglesia que se le someta voluntariamente en el día de su poder. Una iglesia que sepa abrir y cerrar. Una iglesia que sepa entrar y aprovechar la puerta abierta, que es la oportunidad de Dios. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, hay que hacerlo. Pablo terminó diciendo al final: he acabado la obra que me diste. Aproveché la puerta en mi ministerio. ¿Y tú? ¿Qué tú dirás aquel día? Pasa a 2 de Corintios, que está cerquita ahí. 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tienen? 2 de Corintios capítulo 2. Dice versículo para que entendamos el 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mis hermanos, cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Tito no estaba. Tito no había sido hallado. Y Pablo estaba ahí peleando con los adversarios para entrar por esa puerta. A la vez con el dolor. No tenía reposo. Cuando un hombre tiene el corazón de Dios, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, todas sus facultades están concentradas en todo lo que es de Dios y también en quienes son de Dios. ¿Cómo Pablo puede estar pensando en Tito? No tenía reposo su espíritu, pero aprovechando la puerta. Pero no turbado, no tenía reposo. Significa que su corazón estaba inquieto, preocupado y cargado por Tito. No había llegado, no tenía noticia de él todavía. Cuando Pablo estaba, por ejemplo, en Atenas, esperando a Timoteo y a los demás, que comenzó a andar por la ciudad. Recuerdan ustedes capítulo 17 de los Hechos. Su espíritu se deshacía viendo la ciudad dada la idolatría. Aquí no tenía reposo. Y estaba esperando, y dice, cuando Tito vino, es lo que quiere decir, y me trajo el resultado de lo que estaba pasando con ustedes, y que ustedes recibieron la epístola y el consejo, y ustedes estaban bien, yo me alegré. Pero mientras Tito no venía a saber qué pasó con la primera epístola que yo envié allá, qué está pasando con ustedes, yo estaba en agonía, porque estaba aprovechando la puerta de Troas, pero yo sabía que había muchos problemas en Corinto. Y mandé la primera epístola y quería saber qué estaba pasando, porque había muchos problemas, incestos y cuantas cosas que no se nombran ni siquiera entre los gentiles. Y entonces estaba Pablo ahí con las cargas por las iglesias. Pero las cargas de las iglesias no le impedían aprovechar la puerta de Troas, la de Éfeso, la de la fe de los gentiles. Mis hermanos, cuando estemos tratando de abrir una puerta o aprovechar una puerta abierta, va a haber muchas adversidades y muchas inquietudes. Pero Pablo esperó en el Señor. Fíjense que Pablo no era un superhéroe como hoy se predica en el cristianismo. Victoria total, yo soy un Superman, Batman, boom, boom, No. El que inventó esto, Jesucristo, era un varón de dolores experimentado en quebranto. Y el que quiera seguir en pos de él
va a ir a la cruz con Él. Amén. 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 Dios no puede ser vencido de lo malo, pero hay una realidad. Hay adversarios y lo tendremos hasta que el Señor aplaste la cabeza de Satanás y lo envíe a prisiones eternas en el día del juicio. Entonces tendremos la paz de la eternidad. Pero mientras tanto, tenemos que estar con las cargas de todas las iglesias. Oigan los intercesores de las 24 horas, cargas por las iglesias. Constantemente orando y confiando en el Señor. No orando indiferentemente, sino llevando las cargas, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo que sienten los hermanos. Pablo estaba inquieto por lo que estaba pasando en Corinto, los tremendos problemas de Corinto. Y Tito no llegaba, no tenía reposo. Quería aprovechar la puerta abierta de Troas. Después que llegó Tito, wow, qué alivio para Pablo. Pero no se acobardó, no se intimidó, no retrocedió. Sigan ahora Colosenses, capítulo 4. Pasen a Gálatas, a Efesios, Filipenses y vengan a Colosenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Pero para que entendamos, versículo 2 y 3, para que entendamos. Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en qué? Velando en ella con acción de gracias. Qué lindo consejo. Me estoy velando en oración, estoy dando gracias. Y dice el 3, orando también al mismo tiempo. Mientras estoy perseverando en la oración y velando en ella con acciones de gracias, estoy orando al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está pidiendo, mientras ustedes oran, gimiendo y clamando con acción de gracias, oren por mí. Necesitamos la ayuda de la iglesia. Nadie debe ir solo sin el respaldo de la iglesia. Somos un cuerpo. Y nunca te he visto un riñón haciendo fila en un consultorio de un médico. El riñón no va solo cuando está enfermo, lleva todo el cuerpo aunque tenga que dejarle trabajar. Si queremos tener de nuevo para hablar la palabra del evangelio y ser eficaces, es necesario contar con las oraciones de los santos. Ahora ven por qué las 24 horas de oración. Únete, mi hermano. A veces de madrugada es un solo hermano orando. Necesitamos los hombres que vengan a orar. Vengan a orar por el propósito. Únase, elíjase 3 horas de la semana y diga, estas 3 horas voy a estar orando. Este día que es más fácil o más difícil para mí, pero voy a ir a orar con mis hermanos, voy a gemir, a clamar para que la puerta se abra. Amén. Pablo pide oración a la iglesia por él, para que se manifieste el poder de Dios en la predicación. Oh, si todos los cristianos estuvieran orando en la misma dirección, por lo mismo. Ay, el cielo se derritiera como cera y cayera el cielo entero con todo y trono para acá abajo. Créanme que sí, porque ese es el deseo de Dios. Amén. Esa fue la oración de Jesús. Que aquellos que me ha dado sean uno. Que ser uno, mis hermanos, implica mucho. No solamente llevarnos bien y perdonarnos y amarnos, también estar en un mismo espíritu, unánime, sintiendo una misma cosa, orando por lo mismo. Amén. Y el último versículo que voy a leerles en cuanto a esto, vengan conmigo a Apocalipsis ahora.
Santo Dios. Apocalipsis, capítulo 4. Ya estamos leyendo en el 3 de Filadelfia. Ahora miren el 4:1. Después que le da el mensaje a las 7 iglesias, porque después termina el 3 hablando de la iglesia a Filadelfia, desde el 14 hasta el 22 del capítulo 3. El 4 comienza diciendo: después de esto, o sea, después que Jesús le dio los mensajes a las 7 iglesias, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y por ahí sigue dándole la revelación. Mis hermanos, cuando administramos las puertas abiertas que Dios nos da en este mundo, mientras la estamos administrando, Dios abre las puertas del cielo para revelarnos lo que está sucediendo en el cielo. Porque lo que está sucediendo en el cielo está armonizado con lo que está sucediendo en la tierra. En el cielo está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y aquí el Espíritu Santo tiene un ejército de intercesores gimiendo al mismo tiempo para que se haga en la tierra lo que Cristo está pidiendo en el cielo. Amén. 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 Y los ángeles están bajando y subiendo. Cuando Pablo predicaba el evangelio, dice que Dios lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas inefables y gloriosas que tenían que ver con el evangelio. Queremos ver y entrar por las puertas del cielo, a ver las cosas reveladas, a ver las glorias de Cristo y las glorias de Dios. Entonces vivamos bien y aprovechemos y administremos bien con la llave de Cristo. Administremos bien las puertas abiertas, como la iglesia de Filadelfia. Qué tremendo que el capítulo que sigue comienza: y vi una puerta abierta. Y le dijo: Juan, sube, que te voy a mostrar las cosas que están allá arriba. Sube, Juan. Sube, Juan. Hermanos, una puerta abierta es un propósito de Dios en un tiempo de Dios para que lo cumpla el pueblo de Dios. Un pueblo sometido, un pueblo que sigue instrucción, un pueblo que está en armonía, un pueblo que está marchando al mismo paso que Cristo en el propósito de Dios. Un pueblo que está dando la misma nota, el 4x4. Porque el 4 habla de la plenitud de aquel que todo lo llena. Dando la nota celestial, como esta iglesia. ¿Qué dice de la iglesia de Filadelfia? Escuchen esto, para terminar. El 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto, el 3:8, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, no se necesita mucha fuerza. No se necesita mucha fuerza para guardar la palabra. Pablo decía: cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. ¿Por qué cuando soy débil soy poderoso? Porque cuando soy débil no dependo de mis fuerzas, porque no tengo ninguna o poca. Entonces me agarro del brazo todopoderoso de mi Dios. Por eso el débil es poderoso, porque no puede confiar en su debilidad y tiene que confiar en la fortaleza de Dios. Eres débil, eres pequeña. Fíjese, era pequeña y débil, pero se aferró
del Dios grande y del Dios fuerte, para ministrar la puerta de Dios. Amén. Hay más que decir. Así que nos vemos en esta misma hora y en esta misma emisora. Amén. Hay que seguir con esta iglesia. Amén. Porque sigue lo que Dios le sigue diciendo a esta iglesia. Pero queda el mensaje para nosotros, mis hermanos. Qué triste. ¿Saben ustedes? Dios le dio a Israel una puerta abierta. ¿Saben ustedes cuál fue la puerta abierta que Dios le dio a Israel? Escuchen, escuchen, escuchen. Administrar los días de Cristo. ¡Wow! ¿Saben ustedes qué fue la puerta abierta que Dios le dio a Israel? Diga, administrar los días de Cristo. Profetas y reyes quisieron ver las cosas que ustedes están viendo y no las vieron. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Dice, y Jesús les dijo a los 12 al final de su ministerio: llegará la hora que ustedes van a gemir y van a desear un solo día de los días del Hijo del Hombre, cuando yo me vaya. Y tuvo que decir el Señor llorando a Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta. Me voy y no me verás hasta que tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Qué triste. ¿Saben ustedes lo que es administrar los 3 años y medio de ministerio de Cristo? Ay, yo me conformo con administrar un solo día, mis hermanos. Un solo día. Ay, qué triste. Qué triste. Qué pérdida. Yo no quiero que eso me pase a mí. Yo digo al Señor como amado Nervo: si me dices ven, lo dejo todo. Me aferro como Jacob. Y le dije, Jacob le quiso decirle al Señor: por todos estos años he sido un engañador mentiroso, he andado confundido y extraviado, y ahora estoy pagando las consecuencias de mi extravío y de mi manera perversa de andar, engañar a mi papá y engañar a mi hermano. Ahora mi hermano viene por ahí con más de 400 hombres para acabar conmigo, y estoy en tiempo de angustia de Jacob, y ahora tú vienes a mí, y la puerta abierta es que tú me vas a transformar de un Jacob engañador a un Israel victorioso. Así que me aferro a ti y no te dejaré hasta que tú no me bendigas, porque esta es la puerta abierta. La puerta abierta de Jacob era Peniel. Así le puso aquel lugar, Peniel, que significa vi el rostro de Dios y fue consolada mi alma. Aleluya. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando Dios te dé un Peniel y veas el rostro de Dios, aférrate a Dios, agárrate del manto, pelea con Él y dile: yo no te dejaré hasta que no me bendigas, porque yo estoy en gran angustia y yo no quiero seguir siendo un Jacob engañador. Basta, no quiero sufrir las consecuencias de mi extravío. Aprovechemos mientras dura la luz. No tiene el día 12 horas, como nos dijo en el mensaje profético del 31. No tiene el día 12 horas. Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Obremos mientras dura el día. El día es la parte clara. El día es cuando se elabora. Este es el día de Dios. Aprovechemos la puerta abierta. Oremos. Padre, en el nombre bendito de Jesús,
Gracias, oh Dios, qué palabra sencilla pero poderosa nos has dado esta noche. Una palabra que nos confronta, Dios mío. Por favor, confesamos nuestra debilidad, nuestra limitación, nuestra turbación. Ayúdanos. Queremos tener el espíritu de los profetas, el espíritu, Señor, de los apóstoles, el espíritu de los mártires que dieron sus vidas hasta la muerte. Queremos vivir en la fidelidad de Cristo como vivieron estos hombres. Llévate, Dios mío, la oscilación, llévate el desánimo, la indolencia, la apatía, llévate el letargo, el sueño. Padre, en el nombre bendito de Jesús, comprométenos contigo con la palabra. Hay una puerta abierta, hay una gran necesidad. Danos el valor para no temer al mundo, para no dejarnos amilanar ni intimidar por el desafío de esta generación, sino que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Donde abundan las tinieblas, sobreabunde la luz. Y que nos levantemos como se levantaron aquellos gigantes de la fe, a vencer y aprovechar esta puerta amplia y eficaz. Mi hermano, mi hermana, yo oro por ti. La misma oración que hago por este pueblo, oro y hago esta oración a favor de la iglesia de Cristo, de los ministros de Cristo, que sean llamas de fuego, que sean ministros poderosos en palabras y en hechos, que aún el diablo no tenga nada que decir de ellos. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de administrar con la llave de la autoridad del reino la puerta amplia y eficaz de esta generación. Hay muchas oportunidades. El hombre está aprovechando los medios masivos de comunicación para promover el mal y malas ideas y el comercio. Aprovechemos todos los medios de este siglo para dar a conocer a Cristo, para llevar al lugar más remoto y oscuro de la tierra la luz salvadora de Cristo. Que Dios te encienda en el amor suyo, para que tú te levantes como Juan el Bautista, que era una antorcha que alumbraba en el lugar oscuro. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que la gloria de Cristo te arrope. Y que hoy sea el día de tu levantamiento. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.